Bueno, en 1955 se da un golpe de Estado. Acá es importante remarcar algo. En las elecciones del 51, hacía 4 años, Perón había sido reelecto por más del 60% de los votos. ¿Sí? En el 55 es derrocado Perón por un golpe de Estado. Los militares lo sacan del gobierno a Perón, desconociendo el voto popular. Es más, nosotros vimos la clase Hola, pasada. Cristian. Hola, Nasa, ¿cómo estás? Nosotros vimos la clase pasada que a partir de ese triunfo en las elecciones, la derecha, los liberales, se dan cuenta que a Perón por las elecciones no le van a poder ganar. Entonces empiezan a tratar de desestabilizar al gobierno. Finalmente logran dar el golpe de Estado en 1955. Dentro de los golpistas, bien, me iba a saltear una parte. La revolución se dio a sí misma el nombre de Revolución Libertadora. El objetivo de esta revolución era liberar al pueblo del tirano. ¿Por qué remarco esto? Por el concepto de libertad, del cual algo hablamos la clase pasada, ¿sí? Se apropió el grupo liberal, la derecha, los grupos más conservadores, las patronales, la sociedad rural argentina, los poderosos, los económicamente poderosos, se aprovecharon del concepto de libertad, se apropiaron del concepto de libertad. Y entonces era, venimos a hacer esta revolución, tiramos bombas el 16 de junio sobre la Plaza de Mayo a las 12 del mediodía, matando a 300 personas, pero todo lo hacemos no porque somos malditos, sino que lo hacemos para defender la libertad del pueblo. Del mismo pueblo que hacía 3 años y medio había elegido por más del 60% de los votos a ese supuesto tirano, ¿no? Entonces, es rebuscado en principio por lo menos es rebuscado el concepto de libertad, ¿no? Sería un pueblo que elige mayoritariamente que lo gobierne un tirano y entonces un grupo pequeño viene a salvarte de ese tirano al cual vos elegiste. ¿Me explico? Es medio rebuscado. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y yo quiero hoy, chicos, que ustedes se queden en la cabeza con 2 ideas. La idea de libertad y la idea de democracia. Porque no es algo que pasó en la historia y no se vuelve a suceder estas discusiones. De hecho, yo el domingo le mandé al grupo un videíto, te pido disculpas porque fue domingo, pero no me aguanté más, porque esas cosas en el aula las hablo seguro, frente a la decisión y los dichos de Susana Jiménez. Ahí juega con la palabra libertad, y a los pocos días empezaron a decir que este gobierno era una infectadura, entonces ahí empiezan y que lo que está en peligro es la democracia. Entonces, otra vez empiezan a jugar con esos 2 conceptos, con libertad y democracia. ¿Sí? Por eso no es menor pensarlos en estos días también. Dentro de los golpistas había 2 grupos. Estaban los nacionalistas y los liberales. Ahora vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos. Las diferencias tenían que ver qué hacemos con los derechos que otorgó Perón. Lo primero que tienen que saber, que tienen que tener anotado, porque esto después es un error que se comete, ni los nacionalistas ni los liberales eran peronistas, los 2 tenían algo en común, eran antiperonistas. ¿Sí? La diferencia era cómo pensaban llevar adelante el gobierno una vez que saquen a Perón. Ahí estaba la diferencia entre los nacionalistas y los liberales. ¿Se entiende? O sea que eran antiperonistas y querían sacar a Perón. Esa era su igualdad.
Sí, sí, NASA, muy bien. Estaban de acuerdo en eso, ¿no? Saquemos a Perón. Ahora, una vez que lo sacamos, ¿qué hacemos? Y ahí aparecían las diferencias. Los nacionalistas dirán una cosa y los liberales dirán otra. ¿Sí? ¿Sí, NASA? Sí, 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 gracias, profe, gracias. Lo estoy anotando. Bien. Fíjense acá, yo marqué algunas cosas, esta es la tapa del diario Clarín, la pueden buscar ustedes si tienen ganas, del 23 de septiembre de 1955. Es el día que va a asumir Lonardi. Lonardi era uno del grupo nacionalista. Y fíjense cómo titula Clarín. Acá tenemos arriba, en medio del exultante júbilo ciudadano, o sea, la sociedad, la ciudadanía estaban felices, supuestamente Clarín, no se ve ninguna imagen, ¿no?, de una Plaza de Mayo llena y la gente exultante, pero según el diario, en medio del exultante júbilo ciudadano, había una cita de honor, y acá aparece la palabra mágica, con la libertad, ¿sí? Pensemos, Lonardi asume, después de que los ciudadanos habían elegido por más del 60% de los votos, ¿sí?, al presidente que Lonardi estaba sacando, pero supuestamente la cita era con la libertad. ¿Y para defender qué? Esta es otra palabra que parece mágica, ¿no?, para algunos en los medios de comunicación. Para defender supuestamente la república. Chicos, chicas, la república, cuando hablamos de república, lo que hablamos es de, en principio, división de poderes. Y en segunda instancia es la posibilidad de elegir a quienes nos gobiernan, y en este caso no estaba sucediendo nada de eso. ¿Me explico? Pero lo que más me interesa, y para los chicos de la 30, ¿sí?, que piensen el concepto de libertad en función de los textos que están leyendo con la profe de literatura. ¿Sí? Y ahora vamos a ir avanzando en eso. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Quién era Lonardi? Lonardi era un nacionalista. ¿Recuerdan que dije? Dentro del bando de los que derrocaron a Perón había dos grupos, los nacionalistas y los liberales. Bueno, Lonardi era un nacionalista. ¿Qué dice Lonardi cuando asume? Dice, acá no hay ni vencedores ni vencidos. No hubo un grupo que ganó sobre otro, sino lo que hicimos fue sacar a Perón, que era un tirano. Pero vamos a continuar con la obra nacional y popular de Perón. O sea, para Lonardi lo que iba a suceder de ahí en adelante, y para los nacionalistas lo que iba a suceder de ahí en adelante, era seguir manteniendo un esquema de industrialización, era seguir manteniendo un esquema de un Estado que interviene en lo económico, pero sin Perón. ¿Se entiende esto? Sí. El problema para los nacionalistas no era el modelo económico. El problema para los nacionalistas era Perón. En cambio, para los liberales, el problema era Perón y el modelo económico. Esas dos cosas eran el problema. ¿Estamos? Entonces Lonardi propone esto. ¿Cómo le va a ir a Lonardi? Mal. ¿Pero por qué le fue mal? Miren esta frase que la dijo un comando civil antiperonista, ¿no?, Mario Amadeo. Y yo remarqué en rojo lo que, y más grande, lo que me parece que hay que interpretar y entender de este golpe de Estado. Dice, la Revolución de Septiembre
fue una revolución en que una clase social impuso su criterio sobre otra. ¿Qué está diciendo Mario Amadeo? Mario Amadeo dice, nosotros no hicimos el golpe de Estado, o él lo llama revolución, solamente para sacar a Perón y que los trabajadores sigan teniendo derechos como tenían. Nosotros hicimos el golpe de Estado para imponer lo que nuestra clase social piensa, la clase alta, sobre la clase baja, para imponer nuestro criterio. Y nuestro criterio es que los pobres y los trabajadores no tienen que tener tantos derechos. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la gran pensadora Susana Jiménez, porque esto fue así desde siempre. Los pobres son pobres desde siempre, y lo que dijo Susana Jiménez es irremediable. No tiene remedio. ¿Se entiende? Entonces, si hubo pobres desde siempre, y hubo un gobierno que le dio derecho a esos pobres y a esos trabajadores, ¿qué van a decir los liberales? Eso es antinatural, eso no está bien, no responde al devenir natural de las cosas, porque el devenir natural de las cosas lo que dice es que pobres hubo siempre, y eso es natural. Entonces no rompamos las pelotas con querer cambiar lo natural. ¿Se entiende? Sí. Entonces acá está claro lo que le va a pasar a Lonardi. Esto le está hablando a Lonardi, le está hablando a otro golpista, le está diciendo, pará, papi, nosotros no hicimos la revolución para seguir como si nada hubiese pasado. Nosotros hicimos la revolución para aplastar a una clase social. Y esa clase social a la que tenemos que aplastar es la clase trabajadora. Porque Perón le dio muchos derechos y los negros se soliviantaron, se entusiasmaron los negros. Pues los negros somos así, nos dan derecho y nos emocionamos. Entonces vamos a la playa, entonces vamos a una plaza, entonces queremos salir a pasear, porque somos así los negros, ¿vio? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El 13 de noviembre, fíjense, un poquito menos de 2 meses después, hay un golpe dentro del golpe. Un golpe dentro del golpe. Lo sacan a Lonardi, el ala más dura, el ala liberal, lo saca Lonardi, que en realidad Lonardi renuncia, ponemos entre comillas, porque renuncia presionado por el ala liberal, por el ala dura, el ala que dice, no, papi, nosotros no hicimos la revolución para seguir como que nada pasó. Nosotros hicimos la revolución para sacar a Perón, pero también para transformar el modelo económico, para volver a un modelo económico liberal, para volver a un Estado que no se meta en la economía. Para eso hicimos la revolución. Y también para aplastar a la clase trabajadora. Entonces asume el 13 de noviembre Aramburu. Pedro Eugenio Aramburu, quien era el representante del ala liberal del ejército, del ala dura. Aramburu, cuando asume, acá yo lo marqué, se ve chiquito, ¿no? Pero le hice una flechita. Lo que dice ahí chiquito es esto. Afirmó el general Aramburu que el único, a ver, porque justamente que un solo espíritu alienta el movimiento revolucionario, la democracia. Hasta donde yo tengo entendido, uno de los fundamentos importantes de la democracia es que el que gobierna es elegido por el pueblo. Me puede gustar o no. Lo pude haber votado o no. Pero el fundamento, uno de los pilares de la democracia es que quien gobierna
tiene que ser elegido por la mayoría del pueblo. Bueno, acá ya de arranque estamos en un problema. El tipo que viene a decir que él va a defender la democracia, llegó ahí violando la democracia. ¿Se entiende, no? Sí. Entonces, las palabras no... ¿Quién dice qué? Esto parece que soy un cargoso que le gusta jugar con las palabras, pero ¿quién dice qué? No es menor, ¿no? Hay que pensar lo que dice, pero también hay que ver quién lo dice, quién dice lo que dice, para no caer en la trampa. Porque ustedes están en la 30 leyendo a Borges, y para Borges, fíjense qué lindo, esto lo pueden tirar en la clase de Anaí como palabras de ustedes y van a quedar súper inteligentes. Para Borges, que escribía muy bien, pero que era un profundo antiperonista, la democracia era la tiranía de la mayoría. Esa era su forma de entender la democracia. Él decía, la democracia es un problema porque es la tiranía de las mayorías. Cuando nosotros asociamos democracia con libertad y con poder elegir, del otro bando, la misma palabra, la asocian con tiranía. ¿Me explico? Cuando Elisa Carrió dice que ella defiende la República, bueno, yo también podría decir que defiendo la República. Ahora, ¿dónde está el problema? Que la República que piensa Carrió es distinta a la República que pienso yo. Entonces, ¿quién dice qué? En este momento es muy importante tenerlo en cuenta porque hay cualquiera hablando de cualquier cosa. Entonces, ¿quién dice qué? Y sobre todo con esto de libertad y democracia, son dos conceptos que nos ayudan a pensar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, profe. Vuelvo a hacer el esquemita de lo que dije hasta ahora, sacando de lado lo que corresponde a opiniones personales, ¿no? 55, golpe de Estado, los militares sacan a Perón, quien había sido elegido en el 51 democráticamente por más del 60% de los votos. Dentro de los militares que sacan a Perón había dos grupos, los nacionalistas y los liberales. Los nacionalistas, que va a estar encabezado, y el gobierno que durará un poquito menos de 2 meses, de Lonardi, que va a decir acá no hubo ni vencedores ni vencidos, continuaremos con la obra del peronismo pero sin Perón, porque es un tirano, porque es corrupto. Y el otro sector, el más duro, el sector liberal, que va a estar encabezado por Aramburu, que va a dar un golpe dentro del golpe, es decir, va a sacar a Lonardi, lo va a presionar, lo va a obligar a renunciar, para asumir el control del poder político. Entonces, en noviembre del 55 lo que tenemos es a Aramburu, el ala dura, más dura del antiperonismo en el gobierno. Valentín, ¿levantaste la mano? No. Bueno, me pareció que sí, por ahí fue un error. ¿Cuál es el objetivo de Aramburu? Desperonizar al país. Este es el objetivo. Y esto va a intentar... ¿Sí? Sí, había levantado la mano. Perdón, Valentín, decime. Lonardi lo que quería era sacar a Perón, pero cuando él asume sigue haciendo la misma política que él, solamente lo quería sacar a Perón. Perfecto. Es así, Valentín. Él planteaba que Perón era corrupto, pero que no estaba mal la política económica y social que él llevaba adelante. Que lo que había que hacer era sacar a Perón, que era un corrupto, pero continuar sin corrupción con lo que había realizado Perón. Este era y después lo que lo sacan a él son del mismo pensamiento que él también, ¿no? No. Aramburu era del ala liberal, es un ala más dura, y era, saquemos a Perón, pero también rompamos con el esquema económico que había planteado el peronismo, también rompamos con los derechos de los trabajadores, porque, como decía en la frase que leí,
La revolución se hizo para aplastar a una clase social, que es la clase trabajadora, e imponer los criterios de otra clase social, que es la clase alta. Ahí está, gracias. No, de nada. ¿El resto estamos bien? ¿Alguna duda? No. Bien. Aramburu, entonces, plantea desperonizar el país. Esto va a ser un intento que no lo logrará, está claro. Hoy tenemos un gobierno peronista, o sea que no lo lograron. Pero que lo van a intentar durante 17 años. Y yo la clase pasada dije, bueno, ¿qué va a pasar con Perón cuando caiga? Bueno, Perón tuvo 17 años con el ingreso prohibido al país. No pudo volver. Se tuvo que ir después del golpe y no volvió durante 17 años. ¿Qué creía Aramburu? ¿Dónde estuvo el error? Él creía que muerto el perro se acabó la radio, ¿no? Nos sacamos del medio a Perón, lo mandamos a vivir a España y listo, ya está, no hay más peronistas. Pero en realidad había un grupo de trabajadores, de los cuales vamos a hablar la clase que viene, que va a organizar la resistencia peronista, y durante 17 años se va a sostener esa resistencia peronista que es lucha y vuelve, ¿no? Luchar para que vuelva Perón. Pero lo loco de todo esto es que el objetivo de desperonizar al país se hizo en nombre de la libertad y la democracia. Y en ese nombre estableció el decreto 4161. ¿Sí? De ese decreto vamos a comenzar a hablar la clase que viene. La clase que viene arranca desde ahí, desde qué dice el decreto 4161. Porque me interesa mucho. Si yo arranco un gobierno diciendo que vengo a defender la libertad, pero lo primero que hago es un decreto que prohíbo un montón de cosas, es una libertad relativa, ¿no? Digo, bueno, vengo a defender la libertad, pero no se puede hacer esto, y enumero un montón de cosas de las cuales vamos a ver la clase que viene, perdón. ¿Sí? Es una libertad relativa. Y en el marco de lo que ustedes están leyendo, hablo a los chicos de la 30 ahora, Cabecita Negra de Germán Rosenmacher trabaja esta idea de una clase social que aplasta a la otra. ¿Qué es esto de que los negros tengan derecho? ¿Sí? Esto cuando él habla con la chica y habla despectivamente de la chica y ve que el policía también es negro y entonces ahí se empieza a preocupar. Ahí vemos a una clase social que es despectiva con respecto a otra clase social. Y Cabecita Negra era la forma que los peronistas, que Evita sobre todo llamaba a los peronistas, a esos peronistas que venían desde el interior del país. Él ya le decía mis cabecitas negras. Y Evita fue una figura muy fuerte para el peronismo. Y por eso, y ahí hablo del segundo texto que ustedes tienen que leer, ¿sí? Que es Esa mujer de Rodolfo Walsh, por eso el cadáver de Evita desaparece. Por eso se lo llevan, por eso se lo afanan. Y en esa mujer, en el texto de esa mujer, ustedes lo que encuentran es el diálogo que tiene el general que sabe dónde está esa mujer, ¿no? Y esa obsesión por esa mujer. Después les voy a pasar los textos, pero es necesario que marquen esos dos textos en este contexto del decreto 4161, que es el decreto de prohibición, del cual vamos a hablar la clase que viene. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Vamos a la última. El decreto 4161 fue un intento de desperonización. Si quieren lo pueden leer. Yo, bueno, acá lo tengo, acá al costadito, tengo un retrato de Evita del cual vamos a hablar la clase que viene. Voy a ver si le saco una foto para no andar moviendo la compu, que tiene mucho que ver con este decreto 4161, después les voy a adelantar. Y por otro lado tendrá ese decreto 4161 una consecuencia que es la resistencia peronista a ese impulso de prohibir. Hubo una respuesta, una reacción de la clase trabajadora, ¿sí? Y a eso nosotros lo vamos a llamar resistencia peronista. ¿Estamos? Sí. Sí.
¿No hay ninguna duda con respecto a la clase de hoy? No, profe. Bien, No. detengo la grabación.